¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al aula virtual de Uninnova. En esta ocasión vamos a resolver el curso de razonamiento matemático de tercero de secundaria, el tema criptoaritmética 1. Bien, tenemos aquí 4 problemas propuestos. Vamos a empezar con el problema número 5. El problema 5 nos dice, nos dan de dato de que 4 números A, B, C y D suman 14 y nos piden hallar el valor de la suma de estos numerales. Vamos a ponerlo en columna para que te des cuenta. Fíjate, tenemos el primer numeral A, B, C, D, numeral, más el segundo numeral es B, C, D, A, numeral, el tercero C, D, A, B, numeral, y el cuarto D, A, B, C, numeral también. ¿Sí? La suma de estos 4 numerales, dice, nos va a dar un número, un resultado. Bien, entonces lo que hay que hacer simplemente es sumar. Tenemos las unidades D más A más B más C, A más B más C más D, ¿sí o no? Pero eso por tanto, ¿cuánto es? 14. Entonces lo que hacemos es, tú sabes bien por primaria, suma llevando. Como da 14, el 4 viene acá y el 1 sube aquí, ¿sí? Ahora, decenas. C más D más A más B más 1 es A más B más C más D más 1. 14 más 1, 15. Ponemos 5 acá, lleva 1 acá. Tenemos B más C más D más A más 1. 14 más 1, 15. 5 acá y lleva 1 acá. Y ahora A más B más C más D es 14 y más 1, 15. Y ese es el resultado en la pregunta 5. ¿Sí? La suma de todos esos. ¿De acuerdo? Ahora, el problema 10 dice, si la suma de estos dos numerales nos dan el numeral de acá, nos dicen hallar el valor de 2A más B. Vamos a ponerlo en columna otra vez. Tenemos por acá A, 8, G y A. Numeral más 5 B1 numeral. Bien, todo esto dice que nos da 5 B 9 5 numeral. Bien, muy bien. Ahora de acá, unidades. A más 1 tiene que ser un número que termine en 5. Claro, cuando haces este tipo de suma, no necesariamente es el número de acá. O sea, A más 1 es un número que termina en 5, que puede ser 5, 15, 25, 45, 35, si el que sea. Y para descartar valores, o para descartar casos, hay que analizar el problema. Dice A más 1 nos da un número que termina en 5, o sea, puede ser 5, 15, 25 y así continúa infinitos. Pero, por ejemplo, si es 15, A más 1 igual a 15 significa que A vale 14. No puede ser porque el A es una cifra de una unidad nada más, representa una unidad. Tampoco puede ser 25 porque ¿qué te va a dar A? 24. Y así continúa mientras más va subiendo. Entonces la única igualdad que se puede cumplir acá es A más 1 igual a 5. Y de ahí entonces, ¿cuánto sería el valor de A? A sería 4, ¿sí o no? Vamos a reemplazarlo en esta suma. Acá esto es 4 y 4 acá. ¿Sí? Tenemos entonces 4 más 1 igual a 5. ¿Sí? No lleva nada. Ahora el otro, G más B es un número que termina en 9. G más B es un número que termina en 9. Puede ser 9, 19, 29 y así infinitos valores. Pero ahora hay que hacer como el caso anterior, hay que descartar. Si G más B da 19, no puede ser 19, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si es 19, uno de estos dos va a tener que tener dos cifras. Puede ser 10 más 9, 11 más 8, ¿sí? O sea, números de una cifra, recuerda que la máxima suma que pueden dar es 18, ¿cierto? 9 más 9, 18, ¿sí? Entonces no puede ser 19, 29 y para adelante, nada.
¿Cuál es el único que queda entonces? G más B igual a 9. Y tú dirás, ¿y para qué me va a servir esto? Fíjate, si es 9, no lleva nada acá, ¿sí o no? G más B da 9 y ahí queda, no lleva nada. Entonces 8 más 5 es B, o sea, un número que termina en B. ¿Y 8 más 5 cuánto es? 13. Entonces, ¿el B cuánto termina? ¿El B cuánto tiene que ser entonces? 3. Si el B vale 3 y G más B vale 9, ¿cuánto vale G? 6. A ver, vamos a reemplazar. El B vale 3. El G vale 9. Acá también es 3. 5 más 8, 13. 3 acá y lleva 1 acá, 5. Cumple, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos pide el problema? Por lo tanto, 2A más B, ¿a qué es igual? 2A sería 2 por 4, 8. Más B, que es 3, ¿y eso cuánto nos da al final? 11. Esa es la respuesta en la pregunta 10. Bien. Ahora, la pregunta 20 nos dan, dice, esta suma de numerales es igual al numeral 1. Nos piden calcular U más N más I. Bien. Como hemos hecho en los casos anteriores, lo más recomendable es trabajarlo en columna. Colocamos acá U más U y U, este numeral, más N y N numeral, y más I numeral, ¿sí? Nos dice que toda esta suma es igual a el numeral uni. O sea, acá. Ahí está. Entonces, si nosotros sumamos U más N más I, ¿cuánto nos tiene que dar? No I, un número que termina en I. O sea, acá tenemos U más N más I, nos tiene que dar un número que termina en I. Si el I lo pasamos a restar, U más N, ¿a qué sería igual? Un número que termina en 0, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Porque si le restamos I acá, este I se va a hacer, esta diferencia va a terminar en 0. Ah, ya. Y si U más N es un número que termina en 0, ¿qué valores pueden ser? 0 no puede ser, porque si es 0, U más N, U y N tienen que ser 0, y eso no se puede dar. Entonces los valores que toman pueden ser 10, 20, 30, 40, 50 y así. Pero como hicimos en los casos anteriores, hay que descartar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando sumamos dos números o dos cifras, dígitos, la máxima suma que pueden dar dos dígitos es 18, ¿sí o no? Porque la única solución para el 18 es 9 más 9, ¿cierto? Entonces, si la suma máxima que pueden dar dos dígitos es 18, ¿qué valor es el único que puede tomar? 10. O sea, U más N tiene que ser igual a 10. Tenemos aquí una ecuación ya. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer? Ahora fíjate, U más N más I es un número que termina en I, pero es mayor que 10, ¿sí o no? Por esto de acá. O sea, U más N es 10. Entonces, U más N más I será un numeral de esta forma. 1 I, numeral, ¿sí o no? Porque cuando le sumas I acá, será 1 I, ¿sí o no? 0 más I, I. Entonces, U más N más I es un número que de esta forma, 1I numeral. Pero ahora, por la segunda columna, fíjate, en la primera, U más N más I nos da un número que termina en I, de esta forma. Entonces, el I baja acá y el 1 viene acá, ¿sí o no? Suma llevando, ¿sí? Entonces tenemos U más N más I y más 1 de la segunda columna tiene que ser, ¿qué cosa? Este numeral de acá, ¿sí o no? UN numeral, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Pero U más N más I, ¿qué cosa nos da? 1I numeral. Vamos a ponerlo aquí, 1I numeral más 1 es igual a UN numeral. Y ahora aquí hay que analizar de nuevo. 1i numeral más 1 es igual a 1un numeral. ¿Qué pasaría si el i fuera 9? Sería 19, daría todo esto, ¿sí o no? 19 más 1, 20. Entonces un numeral sería 20. El u valdría 2 y el n valdría 0. Pero n no puede ser 0, porque acá está sumando un numeral. Entonces i no puede ser 9.
Hay que ir restándole. Pero fíjate, si fuera un número menor a 9, o sea, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, más 1, esto va a seguir siendo un número entre 10 y 20, ¿sí o no? O sea, puede salir, UN puede salir 15, 16, 17, 18, 19. Entonces, el U, ¿qué valor es? ¿Cuál es el único valor que puede tomar U? El 1. ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. U puede tomar nada más el valor 1. Ahora, usamos esta ecuación. U más N da 10. Si U vale 1, ¿cuánto tiene que valer N? N tiene que valer 9. U vale, entonces este numeral, UN numeral es 19. 1i numeral más 1 es igual a 19. ¿Cuánto tiene que valer I entonces? I vale 8. Ya tenemos los tres valores. ¿Qué nos pide el problema? La suma de estos tres. Por lo tanto, entonces, U más N más I será igual a 1 más 9 más 8, 18. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Y por último, el problema 29 nos dice hallar el mayor valor de M más A más R, y aparte en el enunciado de tu problema dice que se cumple esto, la suma de estos dos numerales es 9328, y dice además cada letra representa una cifra impar menor que 9, o sea A, M y R, dice son números menores a 9 y son impares, o sea ¿cuáles son los únicos valores que pueden tomar? 1, 3, 5 y 7, ¿cierto? Estos valores son los únicos que pueden tomar A, M y R, ¿de acuerdo? Bien, usando esta condición vamos a ir descartando valores. Lo ponemos en columna. Tenemos A, M, A, R, numeral, más M, A, M, A, numeral. Dice que esto te da ¿cuánto? 9328. Ya, entonces, de las unidades, R más A, ¿cuánto tiene que ser entonces? R más A da un número que termina en 8. Puede ser 8, 18, 28, así. Pero habíamos dicho que la máxima suma de dos dígitos puede ser 18, ¿sí o no? O sea, puede ser 8 o 18. Pero si fuera 18, ¿cuáles son los únicos valores que toman? 9 y 9, ¿sí o no? No puede ser eso. ¿Por qué? Porque la condición nos decía que A, M y R son dígitos diferentes y son menores que 9. Por tanto, este valor se descarta. ¿Cuál es el único que queda? Que R más A tiene que ser 8. ¿Sí? Muy bien. Vamos a dejarlo esto ahí tal como está. Ahora, si R más A vale 8, aquí no lleva nada, ¿sí o no? Sumamos esto normal. A más M ahora. A más M, dice tiene que ser un número que termine en 2, o sea puede ser 2, 12, 22 y así. 22 ya no puede ser porque dos dígitos que se suman, la máxima suma es 18. Entonces puede ser 2 o 12. ¿Qué pasaría si fuera 2? Si fuera 2 y dice que A, M y R son impares, los únicos valores que pueden tomar son 1 y 1, ¿sí o no? Y esto no se puede dar tampoco. ¿Por qué? Porque son dígitos diferentes. Entonces, A más M no puede dar 2. ¿Cuál es el único valor que queda entonces? Que den 12. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces lo que podemos hacer acá es sumar estas dos ecuaciones. Sería R más A más M y más A. Nos tiene que dar 20, ¿sí o no? Entonces, R más A más M sería igual a 20 menos A, ¿sí o no? 20 menos A. ¿Sí? Muy bien. Pero ahora nos dice que lo que quieren es que esta suma que tenemos acá sea máxima, la mayor posible. Si queremos que sea la mayor posible, y acá fíjate, tenemos 20 menos A, por teoría de máximos y mínimos, en una diferencia para que sea máxima, el que se está restando tiene que ser mínimo.
O sea, el A tiene que ser el mínimo posible cumpliendo con estas condiciones que nos dan el enunciado. Entonces hay que ver qué valores le podemos dar a A. Recuerda que A, M y R son cifras impares. Entonces el menor impar o el menor valor que podría tomar A, ¿cuál podría ser? El 1, ¿sí o no? Si A vale 1, a ver, vamos a ver. Si A vale 1, R tiene que valer 7, ¿sí o no? ¿Sí? Pero acá, si A vale 1, el M vale 11, ¿sí o no? 1 más 11, 12. Y no puede darse ese caso. ¿Por qué? Porque M es un solo dígito. Entonces, A no puede ser 1. El siguiente valor que puede tomar A sería el 3. Estamos empezando desde los menores impares porque hemos dicho que el A tiene que ser mínimo. Entonces, si el A vale 3, a ver, vamos a ver. A vale 3, de la primera ecuación, R vale 5, ¿sí o no? ¿Sí? En la segunda, A vale 3 y el M tiene que valer entonces 9. 3 más 9, 12. Pero tampoco se puede dar, ¿por qué? Porque nos decía que los 3 dígitos son menores que 9. Entonces 3 tampoco puede ser. El siguiente valor que podría tomar A sería el 5. A ver, vamos a ver qué pasa con el 5. Si al A le damos 5, R ¿cuánto vale? 3, ¿sí o no? Y ahora en la segunda ecuación, si A vale 5, ¿cuánto vale M? 7. Cumple las condiciones, ¿sí o no? Por tanto, ¿cuánto vale A? A vale 5, R vale 3 y M vale 7. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿qué nos pedía? La máxima suma, ¿sí o no? La mayor suma posible. M más A más R máximo. ¿A qué sería igual? 5 más 3 más 7, 15. Esa es la respuesta en la pregunta 29. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Conmigo será hasta otra ocasión.